En este video te voy a contar cómo un solo telescopio ha destruido décadas de ciencia en menos de 2 años. Desde julio de 2022, el James Webb ha estado enviando datos que los astrónomos califican de imposibles, porque ha encontrado galaxias maduras donde solo debería haber nubes de gas y oxígeno, donde la tabla periódica aún ni siquiera existía. Vamos a ver por qué los científicos más brillantes del mundo están perdiendo el sueño y por qué algunos sospechan que lo que estamos viendo son errores de programación en una simulación o restos de universos que murieron mucho antes que el nuestro. Olvida todo lo que aprendiste en la escuela, porque la cronología de nuestra creación acaba de romperse, y lo que el Webb encontró en lo más profundo del vacío es mucho más inquietante de lo que nos atrevimos a imaginar. ¿Recuerdas dónde estabas en julio de 2022? Probablemente recuerdes la noticia en todos los telediarios. El presidente de Estados Unidos revelando la primera imagen a todo color del telescopio espacial James Webb. Todo eran aplausos, champán y titulares celebrando la imagen más profunda del universo. El público vio una foto preciosa llena de estrellitas, pero déjame decirte algo que no salió en las noticias de la noche. Mientras el mundo celebraba en las oficinas de la NASA y la Agencia Espacial Europea, la gente no estaba celebrando. Estaban entrando en pánico. Literalmente, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Lo que estás viendo en esa famosa imagen, llamada SMACS 0723, no es solo un fondo de pantalla bonito, es la escena de un crimen contra la física. Verás, antes de que esa imagen se hiciera pública, los archivos brutos llegaron a los ordenadores de los astrofísicos, y aquí es donde empieza la historia real que pocos conocen. Se cuenta que en los canales privados de comunicación, en los grupos de Slack y en las cadenas de correos electrónicos entre los investigadores principales, una sola palabra empezó a repetirse una y otra vez como un virus. La palabra era imposible. ¿Por qué? Porque cuando miraron hacia el fondo de esa imagen, hacia la oscuridad más profunda, vieron algo que violaba todas las reglas. Vieron galaxias de un color rojo intenso. En astronomía, ese rojo significa que están extremadamente lejos, casi en el amanecer del tiempo. Pero el problema no era que estuvieran lejos. El problema era que brillaban demasiado. Eran demasiado grandes, demasiado brillantes y demasiado maduras. Para que te hagas una idea, nuestros modelos de simulación por computadora, esos en los que basamos toda nuestra comprensión del universo, predecían que en esa época el cosmos debería estar lleno de manchas pequeñas, irregulares y caóticas. Galaxias bebés, torpes y desordenadas. Pero el James Webb nos escupió en la cara un dato que nadie esperaba: la cantidad de galaxias discoidales, esas que tienen una forma de espiral perfecta y ordenada como nuestra Vía Láctea, era 10 veces mayor a lo predicho. Piénsalo un segundo, 10 veces más. Es como si los arqueólogos excavaran en una capa de tierra de hace 3 millones de años, esperando encontrar herramientas de piedra toscas, y de repente encontraran 10 ciudades modernas, con rascacielos perfectamente construidos. No tiene sentido. El tiempo no cuadra. Esas galaxias no tuvieron tiempo físico para ordenarse de esa manera. Desde el día 1, desde esa primera foto, los modelos informáticos fallaron. El universo temprano no era un lugar vacío y oscuro que despertaba lentamente. Estaba superpoblado, estaba vivo y estaba mucho más avanzado de lo que nuestras leyes permiten. Y si crees que esto fue solo un susto inicial, espera, porque lo que pasó el mes siguiente hizo que algunos astrónomos se plantearan renunciar a sus carreras para siempre. Solo un mes después, en agosto de 2022, el miedo dejó los correos privados y explotó en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Imagina por un segundo que eres un experto que ha dedicado 30 años de su vida a estudiar cómo se construyen las casas. Y de repente, un día llegas a la obra y los ladrillos están flotando en el aire. Eso es exactamente lo que sintieron los astrónomos. La situación llegó a tal punto de desesperación que la doctora Alison Kirkpatrick, una respetada astrónoma de la Universidad de Kansas, confesó algo en un artículo de la revista Nature que me heló la sangre al leerlo. Ella dijo textualmente:
Ahora me encuentro despierta a las 3 de la mañana preguntándome si todo lo que he hecho está mal. Esa frase no es normal. Los científicos no suelen hablar así. Esa es la frase de alguien que está viendo cómo los cimientos de su realidad se desmoronan. Y claro, cuando los científicos empiezan a dudar de la realidad, Internet se vuelve loco. Aprovechando este caos, un investigador llamado Eric Lerner publicó un artículo que se volvió viral en cuestión de horas, con un título que parecía sacado de una película de ciencia ficción. El Big Bang no ocurrió. De repente, millones de personas en redes sociales empezaron a gritar que la ciencia nos había mentido, que el universo no tuvo un inicio y que todo lo que sabíamos era falso. Pero aquí viene el giro de guión, y te prometo que la verdad es mucho más inquietante que ese titular viral. El James Webb no demostró que el Big Bang no ocurriera. La explosión está ahí. El eco de la radiación de fondo está ahí. Lo que el telescopio rompió fue algo mucho más sagrado, la cronología. Lo que estamos viendo es que las cosas ocurrieron en el orden incorrecto. Para que lo entiendas, decir que el Big Bang no pasó es una tontería. Pero lo que el Webb nos mostró es el equivalente arqueológico de cavar en la Tierra buscando fósiles de dinosaurios y encontrar un esqueleto humano moderno, con un reloj en la muñeca, enterrado en el mismo estrato geológico que un tiranosaurio rex. Simplemente no debería estar ahí. El tiempo no cuadra. Si esas galaxias están tan maduras tan pronto, significa que algo aceleró el tiempo en el universo joven. O peor aún, que nos falta una página entera en el manual de las leyes de la física. Y si creías que encontrar galaxias adultas donde debería haber bebés era raro, espera a ver lo que encontraron 6 meses después, porque entonces sí que empezaron a usar la palabra rompeuniversos de forma literal. Durante 6 meses, la comunidad científica vivió en una etapa de negación absoluta. Muchos rezaban para que fuera un error de calibración del telescopio, una mancha en la lente o un fallo en el software. Querían creer que esos datos iniciales eran ruido, pero en febrero de 2022 esa esperanza se hizo pedazos. Un equipo liderado por el astrofísico Ivo Labbé publicó un estudio en la revista Nature que cayó como una bomba nuclear sobre la mesa de todos los físicos del mundo. No era un error. Confirmaron la existencia de 6 galaxias masivas, ubicadas entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang. Y cuando digo masivas, no me refiero a grandes para su época, me refiero a monstruosas para cualquier época. Tenían una masa comparable a nuestra actual Vía Láctea. Estamos hablando de 100.000 millones de masas solares, pero comprimidas en un tiempo donde el universo era apenas un recién nacido. Para que entiendas por qué esto es físicamente imposible y por qué empezaron a llamarlas rompeuniversos, tienes que entender cómo se cocinan las estrellas. El gas en el espacio no se convierte en estrellas mágicamente. Es un proceso lento e ineficiente. Normalmente, una galaxia solo logra convertir el 10 o el 20% de su gas en estrellas. El resto se desperdicia o sale expulsado. Es la ley del cosmos. Pero para que estas 6 galaxias existieran con ese tamaño en tan poco tiempo, tendrían que haber convertido el 100% de todo su gas disponible en estrellas de manera instantánea, sin desperdicio, sin tiempo de espera. Es como si entraras en una cocina con un saco de harina y en un segundo, sin cocinar, la harina se hubiera transformado en 1000 pasteles perfectos. Viola las leyes de la termodinámica y de la gravedad tal como las conocemos. El modelo cosmológico estándar, llamado lambda c de m, que es básicamente la Biblia de cómo funciona el universo, simplemente no tiene espacio para esto. Si estas galaxias son reales, y el James Webb dice que lo son, entonces el libro de reglas está roto. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente extraña, porque ante la imposibilidad de explicar estas galaxias con física normal, algunos científicos empezaron a proponer una solución que parece sacada de una pesadilla. ¿Y si lo que estamos viendo no son galaxias, sino monstruos invisibles disfrazados de luz? Llegados a este punto, la ciencia se encontraba contra las cuerdas, porque si no podías explicar cómo 100.000 millones de estrellas nacieron tan rápido, la lógica dicta
que quizás no estás viendo estrellas en absoluto. En julio de 2023 surgió una de las teorías más fascinantes y a la vez aterradoras de toda la astrofísica moderna que intenta salvar nuestra comprensión del cosmos con una idea perturbadora. Un dato que pocos conocen es que 3 de esos objetos, que inicialmente identificamos como galaxias, con nombres técnicos como Hades-GS-Z-130, Z-120 y Z-110, podrían ser algo totalmente distinto. La doctora Catherine Fries y su equipo lanzaron una propuesta que suena a pura ciencia ficción. El Webb podría estar mirando directamente a los ojos de las estrellas oscuras. No te confundas, porque no son simplemente estrellas que no brillan. Son monstruos individuales y objetos gigantescos, con una masa de 1 millón de veces la de nuestro Sol. Imagina una sola estructura tan colosal que podría ocupar el espacio de un sistema solar completo, ella sola. Pero lo verdaderamente inquietante es su motor interno, ya que mientras que nuestro Sol brilla gracias a la fusión nuclear, estas estrellas oscuras estarían impulsadas por la aniquilación de materia oscura. Básicamente son titanes que se alimentan de la sustancia más misteriosa y esquiva del espacio para crecer hasta tamaños que desafían la razón. Si esta teoría es correcta, significa que el amanecer del tiempo no estaba iluminado por la luz cálida de estrellas normales, sino por monstruos fríos e invisibles al ojo humano, capaces de eclipsar con su energía el brillo de galaxias enteras. Estamos hablando de un universo primitivo habitado por fantasmas de materia oscura antes de que la primera estrella común lograra encenderse. Es una visión del cosmos que roza el terror cósmico porque nos dice que nuestros orígenes fueron mucho más extraños y oscuros de lo que cualquier libro de texto se atrevió a escribir. Pero justo cuando los científicos intentaban asimilar la existencia de estos gigantes invisibles, el telescopio encontró algo todavía más hambriento acechando en el centro de una galaxia primitiva, y lo que vio fue un agujero negro que ya se había comido toda su realidad mucho antes de lo permitido. Si creías que el misterio de las estrellas oscuras era el límite de lo extraño, prepárate para lo que descubrimos en noviembre de 2023, porque el James Webb unió fuerzas con el Observatorio de Rayos X Chandra para confirmar algo que rompe la lógica del crecimiento cósmico por completo. Verás, durante décadas hemos creído que entendíamos cómo se formaba una galaxia, ya que la teoría decía que primero nacían las estrellas y luego en el centro surgía un pequeño agujero negro que iba creciendo poco a poco como un parásito alimentándose del gas circundante. Es la clásica paradoja del huevo y la gallina, pero aplicada al espacio profundo. Sin embargo, el descubrimiento de un objeto llamado UHZ, 1 a 470 millones de años después del Big Bang, nos acaba de decir que estábamos equivocados en todo. Lo que detectaron estos telescopios es un agujero negro supermasivo, tan colosal que su masa es equivalente a toda la masa de las estrellas de su propia galaxia juntas. Para que entiendas la magnitud de esta anomalía, piensa en nuestra propia Vía Láctea, donde el agujero negro central es apenas el 0.1% de la masa total. Es un grano de arena comparado con el resto, pero en UHZ1 la proporción es de 50 a 50. Es como si te encontraras a un recién nacido que pesa lo mismo que su propia madre, o como si tu corazón tuviera el mismo peso que todo el resto de tu cuerpo. No tiene ningún sentido biológico ni físico. Esto nos obliga a aceptar una interpretación que a muchos científicos les quita el sueño, y es la existencia de las llamadas semillas pesadas. Significa que estos agujeros negros no nacieron de la muerte de una estrella común después de millones de años de evolución, sino que simplemente colapsaron directamente de nubes de gas gigantescas y nacieron siendo monstruos desde el primer segundo de su existencia. No hubo crecimiento, ni hubo infancia cósmica, ya que aparecieron en el tejido de la realidad, ya listos para devorar mundos.
Estamos viendo un universo primitivo que se salta todos los pasos lógicos de la evolución y que crea gigantes donde solo debería haber polvo. Pero justo cuando pensábamos que el problema era solo la masa y el tamaño, el James Webb siguió excavando en el tiempo y encontró algo que no debería estar allí por una cuestión puramente química, porque detectó oxígeno en un lugar donde la tabla periódica aún no debería existir. Pero agárrate fuerte, porque lo que encontramos en mayo de 2024 llevó el misterio a un nivel completamente personal para los químicos y biólogos espaciales, ya que el telescopio rompió todos los récords de distancia al confirmar la existencia de una galaxia llamada Hades-GS-Z14-0. Este objeto está situado a una distancia Z de 14.32, lo que significa que ya existía apenas 290 millones de años después del Big Bang. Para que te hagas una idea, eso es como un abrir y cerrar de ojos en la escala del cosmos. Pero el verdadero problema no es que esté allí, sino lo que lleva dentro. Cuando los científicos analizaron su espectro de luz, se quedaron helados al encontrar rastros claros de oxígeno. Y aquí es donde la realidad se rompe, porque el oxígeno no es un elemento primordial que apareciera con la gran explosión, ya que el oxígeno solo se crea en el corazón de las estrellas y se libera al espacio cuando esas estrellas viven, mueren y explotan como supernovas. Es un proceso que requiere tiempo, mucho tiempo, y varias generaciones de estrellas naciendo y muriendo una tras otra, para que este rascacielos químico estuviera construido en tan solo 290 millones de años. Esas estrellas tendrían que haber vivido y muerto a una velocidad sobrenatural que no hemos visto jamás en ninguna otra parte del universo. Como dijo uno de los investigadores principales, es brillante, es grande y tiene colores que no deberían estar ahí. Encontrar oxígeno tan temprano es el equivalente histórico a caminar por una cueva de la Edad de Piedra y encontrarte un rascacielos de acero y cristal perfectamente funcional. En medio de la nada, no hay explicación lógica para que la química del universo hubiera madurado tan rápido, a menos que todo lo que creemos saber sobre la edad del cosmos o sobre cómo se fabrica la materia sea una completa mentira. Esto nos deja ante una conclusión inevitable, y es que el universo no creció paso a paso, sino que parece que se encendió de golpe, ya maduro y listo para funcionar, lo que nos lleva a la pregunta final que todos los científicos temen responder: ¿qué es lo que realmente estamos viendo en la oscuridad? ¿Y qué significa esto para nuestro futuro como especie? Si el misterio del oxígeno te dejó pensando que el reloj del universo está roto, espera a ver lo que el James Webb capturó en enero de 2024, porque esto ya no es solo un problema de química, sino una bofetada directa a nuestra comprensión de la vida y la muerte de las galaxias. Los astrónomos confirmaron la existencia de un objeto llamado ZF-UDS-7329, y lo que encontraron les heló la sangre, ya que esta galaxia tiene más estrellas que nuestra propia Vía Láctea, pero se sitúa en un tiempo donde el universo tenía apenas 800 millones de años. Pero aquí no está el verdadero problema. Lo verdaderamente aterrador es que se trata de una galaxia quiescente, lo que en el lenguaje de los científicos significa que es una galaxia muerta o inactiva. Imagina por un segundo que vas caminando por un parque infantil y te encuentras a un bebé de 3 meses, pero ese bebé tiene la piel arrugada, el pelo blanco y los órganos de un anciano de 90 años. Es una imagen perturbadora, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que estamos viendo en el espacio profundo, porque para que una galaxia esté inactiva y llena de estrellas viejas en esa época tan temprana, tuvo que nacer, crecer de forma explosiva, agotar todo su combustible y apagarse casi instantáneamente después del inicio de los tiempos. El problema es que según todos nuestros modelos de materia oscura, esto es físicamente imposible, ya que se supone que la materia oscura crea halos de gravedad que atraen el gas lentamente como un goteo constante que forma estrellas a lo largo de eones. Pero en el caso de esta galaxia, no hubo tiempo para ese goteo lento y ordenado.
Es como si la galaxia hubiera aparecido en el tejido de la realidad ya precargada de estrellas, ignorando por completo todo el proceso de construcción que la física nos dicta. Los rumores en los pasillos de las facultades de astronomía son cada vez más fuertes y la interpretación es desoladora, ya que desafía el modelo con el que hemos explicado el cosmos durante décadas. Parece que el universo no necesitó tiempo para fabricar sus piezas más grandes, sino que éstas simplemente ya estaban allí funcionando a plena potencia desde el primer segundo. Estamos ante un cosmos que no solo maduró demasiado pronto, sino que en algunos rincones ya había terminado su ciclo de vida cuando el resto de las estrellas apenas estaban intentando encenderse. Y si te parece inquietante que el universo estuviera lleno de galaxias ancianas cuando aún era un niño, prepárate para lo que descubrimos sobre el polvo que flota entre ellas, porque resulta que el espacio está sucio, de una forma que nos obliga a preguntarnos si realmente entendemos de dónde venimos, o si el universo es mucho más viejo de lo que las matemáticas se atreven a confesar. Si ver una galaxia muerta en el amanecer del tiempo te pareció una anomalía imposible, prepárate para lo que el telescopio reveló en marzo de 2024, porque lo que encontró no fue solo luz, sino algo mucho más sucio y revelador. El James Webb detectó nubes masivas de polvo rico en carbono y granos microscópicos que son básicamente idénticos al hollín o al humo que sale del tubo de escape de un coche. Estos compuestos técnicos se llaman hidrocarburos, aromáticos, policíclicos, y para los científicos son el equivalente a encontrar las cenizas de una civilización desaparecida. Pero en el primer segundo de la historia, el problema es que el carbono y este tipo de humo no aparecen de la nada en el espacio, ya que son el producto final de estrellas muy viejas, que después de miles de millones de años de vida, finalmente mueren y explotan. Sembrando el vacío con sus restos químicos, se necesita tiempo, muchísimo tiempo, para que ciclos de vida estelar completos se cierren y contaminen el cosmos con este tipo de polvo. Por eso, cuando los investigadores analizaron los datos, la reacción fue de incredulidad absoluta. Uno de los astrónomos describió la situación con una frase que se volvió viral. En los laboratorios, dijo que estamos viendo contaminación industrial en un bosque virgen recién plantado. Es una paradoja total, porque es como si hubieras plantado una semilla hace 5 minutos y al brotar la primera hoja descubrieras que ya está cubierta de hollín de una fábrica que lleva funcionando 100 años. Esto nos obliga a enfrentar una realidad que desafía nuestros relojes cósmicos. Y solo hay 2 explicaciones posibles. La primera es que las estrellas en el inicio del universo vivían y morían a una velocidad frenética, naciendo y estallando en hipernovas constantes, en una escala de tiempo que no hemos visto jamás en el universo moderno. La segunda opción, que es la que más asusta a los teóricos, es que el universo es en realidad mucho más viejo de lo que dicen nuestros libros de texto, y que esos 13.800 millones de años que aceptamos como dogma se quedan muy cortos para explicar por qué el espacio ya estaba tan sucio en su origen. Estamos intentando medir la eternidad con un reloj que no funciona. Y lo que el Webb nos está gritando es que el pasado tiene secretos que no estamos preparados para escuchar. Pero si el polvo de carbono te parece una prueba de que el tiempo está roto, espera a ver lo que encontramos cuando alejamos el zoom y miramos las estructuras masivas que flotan en el vacío. Porque resulta que el universo primitivo no solo estaba sucio, sino que estaba extrañamente organizado en redes gigantescas de galaxias que no deberían haber tenido tiempo de saludarse unas a otras. A principios de 2024, mientras los científicos todavía intentaban asimilar que el universo estaba sucio y ordenado mucho antes de lo permitido, se toparon con una invasión silenciosa que nadie había previsto. A través del lente del telescopio, empezaron a aparecer cientos de objetos compactos que hoy conocemos como los pequeños puntos rojos. Y déjame decirte que el nombre se queda muy corto para describir el horror físico que representan estos hallazgos. Estos puntos no encajan en ninguna clasificación clásica de la astronomía, y cuando los investigadores miraron los datos, se encontraron con una contradicción que parece un error de la matriz.
Verás, estos objetos son diminutos, tienen un radio de apenas 100 años luz, lo que significa que son 1000 veces más pequeños que nuestra Vía Láctea. Pero a pesar de ser casi invisibles en tamaño, brillan con la intensidad de miles de millones de soles. Es como si intentaras meter toda la luz de una galaxia entera dentro de un espacio que apenas ocuparía un barrio cósmico. La interpretación de este fenómeno ha dividido a la ciencia en dos bandos igualmente inquietantes. Por un lado, algunos creen que estamos viendo cúmulos estelares tan superdensos que violan cualquier teoría de formación estelar previa. Por otro lado, muchos sugieren que son agujeros negros demasiado hambrientos para su tamaño, devorando materia a un ritmo que la física no debería permitir. Pero lo que realmente me eriza la piel es el detalle técnico de su densidad, ya que estos lugares son lo que los expertos llaman guarderías infernales. El espacio allí está tan saturado de materia y las estrellas están tan increíblemente cerca, unas de otras, que podrían estar chocando físicamente entre sí. Imagina un sistema donde los soles no tienen espacio para orbitar y se estrellan constantemente en una carnicería de fuego y gravedad que no se detiene nunca. Es un escenario de caos puro, donde las leyes de la calma estelar han sido reemplazadas por una presión insoportable. Estos pequeños puntos rojos nos están diciendo que el universo temprano no era un lugar de expansión suave, sino una zona de guerra, donde la materia se comprimía hasta límites que rozan lo imposible. Y justo cuando creíamos que estas guarderías infernales eran el límite de la densidad, el James Webb se alejó un poco más para mirar el mapa completo, y lo que encontró fue una estructura tan colosal y organizada que nos hace dudar de si la gravedad realmente funciona como nos contaron en la escuela. Si esos pequeños puntos rojos te hicieron sentir que el universo temprano era una carnicería de materia, lo que descubrimos en noviembre de 2023 te va a hacer dudar de tu propia realidad, porque pasamos de ver puntos aislados a encontrar una estructura tan colosal que desafía todas las leyes del crecimiento cósmico. Los científicos bautizaron este hallazgo como la vid cósmica, y no es otra cosa que una cadena de 20 galaxias perfectamente alineadas, extendiéndose a lo largo de una distancia de 13 millones de años. Luz, lo verdaderamente aterrador de este dato es que esta estructura existía cuando el universo tenía apenas unos 1000 millones de años de vida. Para que entiendas la magnitud del problema, tienes que saber que la cosmología se basa en el principio cosmológico, que dice que a gran escala el universo debería ser uniforme y desordenado en sus inicios, como una sopa que se está mezclando. Pero la vid cósmica rompe esa regla por completo, porque para formar una hebra de galaxias tan grande y tan bien organizada, se necesita que la gravedad trabaje de forma paciente durante miles de millones de años. Es un proceso de construcción lento, donde las galaxias se atraen unas a otras hasta formar estos filamentos. Pero según el reloj del Big Bang, el universo simplemente no tuvo tiempo de construir. Esto es un error matemático de proporciones épicas, porque es como si estuviéramos mirando los planos de una obra que debería tardar décadas en terminarse, y de repente descubrimos que el edificio ya está en pie al día siguiente de poner la primera piedra. La sensación entre los investigadores fue de absoluta incredulidad, y uno de ellos lo resumió con una frase que se me quedó grabada en la mente al decir que es como encontrar una megalópolis moderna construida en la época de las cavernas. Esta vid cósmica nos está diciendo que el universo primitivo no solo era más denso y brillante de lo esperado, sino que era capaz de organizarse de forma inteligente y masiva mucho antes de que la física clásica lo permitiera. Estamos ante una estructura que no debería existir y que pone en duda si realmente entendemos cómo funciona la gravedad a grandes distancias. Pero si te parece imposible que el universo construyera ciudades galácticas en su infancia, espera a ver lo que encontramos cuando miramos dentro de esas ciudades, porque el James Webb descubrió algo todavía más triste y misterioso: galaxias enteras que ya habían muerto y quedado en silencio absoluto cuando el resto del cosmos
apenas estaba empezando a despertar. Si la vid cósmica nos mostró que el universo podía construir ciudades gigantescas en tiempo récord, lo que encontramos en febrero de 2024 nos enseñó que también podía destruirlas con una eficiencia aterradora, porque el James Webb detectó algo que los astrónomos llaman galaxias muertas, y el ejemplo más perturbador es la galaxia GS-9209, situada a solo 800 millones de años después del Big Bang. Esta galaxia es masiva y potente, pero tiene un problema que desafía toda lógica, ya que está completamente apagada y ha dejado de formar estrellas por completo. Para que entiendas la gravedad de esto, imagina que estás en una fiesta desenfrenada donde hay comida y bebida de sobra para todos, pero de repente, sin previo aviso, la música se corta, las luces se apagan y todos los invitados caen fulminados en el suelo. En un universo tan joven, el gas necesario para crear estrellas debería sobrar por todas partes, ya que el cosmos era básicamente una reserva inagotable de combustible. Entonces, ¿qué pudo ser tan poderoso como para matar a una galaxia entera en su plenitud? La anomalía es tan grande que ha forzado a los científicos a proponer una teoría que suena a crimen organizado a escala universal, y es que un agujero negro supermasivo en el corazón de GES-9209 despertó con una furia sin precedentes. Su radiación fue tan intensa que actuó como un soplido cósmico, barriendo y expulsando todo el gas de la galaxia hacia el vacío exterior, dejándola esterilizada y vacía. Es una visión del cosmos primitivo que me genera una inquietud profunda, porque nos dice que el inicio de todo no fue una guardería pacífica y llena de luz, sino un lugar mucho más hostil y letal de lo que nos atrevimos a imaginar. Estamos hablando de asesinos invisibles que borran del mapa a miles de millones de estrellas antes de que tengan siquiera oportunidad de brillar. Pero si crees que el peligro estaba solo en las galaxias lejanas, prepárate, porque cuando el telescopio miró más cerca de nosotros, en nuestra propia vecindad, descubrió que el espacio está lleno de objetos que no deberían estar ahí, vagando en la oscuridad absoluta, sin ninguna estrella que los guíe. Y lo que encontró en la nebulosa de Orión es algo que ni siquiera los mejores autores de ciencia ficción pudieron prever. Si las galaxias muertas en el confín del tiempo te dieron escalofríos, lo que el James Webb encontró mucho más cerca de nosotros te va a hacer mirar al cielo nocturno de una forma totalmente diferente, porque a finales de 2023, el telescopio apuntó sus espejos hacia la nebulosa de Orión, un lugar que creíamos conocer de memoria, pero lo que vio allí dejó a los planetólogos sin palabras, ya que detectaron docenas de parejas de planetas gigantes con la masa de Júpiter flotando libremente en el vacío absoluto, sin ninguna estrella que les dé calor o luz. A estos objetos los bautizaron como jumbos por sus siglas en inglés, de objetos binarios de masa de Júpiter. Y aquí empieza lo verdaderamente intrigante, porque según todos nuestros modelos actuales, es imposible explicar cómo llegaron allí. Verás, sabemos que los planetas a veces son expulsados de sus sistemas solares por el caos gravitatorio, pero que sean expulsados en parejas manteniendo su vínculo es algo que la física no permite. Es como si lanzaras dos piedras juntas con todas tus fuerzas y esperaras que ambas volaran por el aire, manteniendo una órbita perfecta, la una con la otra sin separarse jamás. El rumor que corre entre los expertos es que estamos ante una clase oculta de objetos invisibles que llenan el vacío interestelar. Estos planetas huérfanos vagan en la oscuridad eterna, a temperaturas gélidas y en un silencio total. Es una imagen de terror cósmico que nos obliga a preguntarnos cuántos de estos mundos solitarios existen realmente en el vacío entre las estrellas, y si el espacio que creemos vacío está en realidad poblado por estos fantasmas planetarios que no pertenecen a ningún hogar. Esta revelación nos hace dudar de si realmente entendemos cómo se forman los sistemas solares. Pero justo cuando empezábamos a aceptar que el universo está lleno de huérfanos silenciosos, el Webb detectó una señal química en un planeta que sí tiene una estrella, y lo que encontró nos puso en la encrucijada más difícil de nuestra historia.
porque podríamos haber encontrado vida y al mismo tiempo haber descubierto una verdad sobre nuestra soledad que no estamos listos para procesar. Dejamos atrás la oscuridad de esos planetas huérfanos para mirar fijamente a un mundo que sí tiene un sol y que se ha convertido en el centro de todas nuestras esperanzas y temores, porque en septiembre de 2023, el James Webb apuntó su mirada hacia un exoplaneta llamado K2-18b situado en la zona habitable de su estrella, lo que significa que tiene la temperatura perfecta para albergar agua líquida. Pero lo que el telescopio encontró al analizar su atmósfera no fue solo vapor de agua, sino una firma química que nos dejó a todos paralizados. Detectaron metano y dióxido de carbono, pero lo que realmente hizo que a los astrónomos se les cortara la respiración fue el hallazgo de posibles rastros de dimetilsulfuro o de M. Para que entiendas la magnitud de este descubrimiento, tienes que saber que en la Tierra, el DM, ese no es un gas que aparezca por procesos geológicos o volcánicos, ya que solo existe porque hay vida, y lo producen exclusivamente las algas en nuestros océanos. Encontrar esto en otro mundo debería ser el titular más grande de la historia de la humanidad, porque significaría que finalmente hemos encontrado vida fuera de nuestro hogar. Sin embargo, aquí es donde empieza el conflicto que tiene a la comunidad científica, dividida en dos bandos irreconciliables. Verás, los datos obtenidos están justo en el límite de lo que llamamos ruido, es decir, la señal es tan débil que muchos expertos creen que podría ser simplemente un error de lectura o un espejismo en los datos, mientras que otros están convencidos de que estamos ante el primer contacto indirecto con una biosfera alienígena. Esta situación nos deja ante un pensamiento perturbador que me ha quitado el sueño desde que salieron los informes, porque sí realmente hay vida produciendo gases en K2-18b. Entonces, la pregunta se vuelve más asfixiante que nunca. ¿Por qué el resto del universo calla y por qué no hemos escuchado a nadie más en la inmensidad del vacío? Pero hay una opción todavía peor, y es que, si se confirma que el DM, ese puede surgir de forma natural sin necesidad de vida, entonces habríamos perdido uno de nuestros mejores rastros para buscar alienígenas. Nos estaríamos quedando ciegos en medio de la oscuridad sin saber qué buscar, ni cómo reconocer a nuestros vecinos en el cosmos. Esta incertidumbre nos hace sentir más solos que nunca. Pero justo cuando pensábamos que nuestra única esperanza estaba en estos mundos húmedos y lejanos, el telescopio volvió a mirar a nuestro sistema de referencia más cercano para buscar vida en planetas similares a la Tierra, y lo que encontró en Trapense 1 fue un jarro de agua fría que nos obligó a enfrentarnos a una realidad mucho más desoladora sobre nuestro lugar en la galaxia. Si la posible señal de vida en aquel mundo lejano nos devolvió por un momento la ilusión de no estar solos en el vacío, la realidad nos estaba preparando un golpe de gracia mucho más cerca de lo que imaginábamos, porque en marzo de 2024, el James Webb puso a prueba el sistema solar más prometedor de toda la astronomía moderna, el famoso sistema Trapense 1, donde 7 planetas del tamaño de la Tierra orbitan una estrella pequeña y fría, pero lo que el telescopio encontró al analizar el primer planeta llamado Trapense 1b fue un silencio aterrador, ya que resultó ser una roca desnuda y ardiente sin rastro de atmósfera de ningún tipo, y las noticias sobre Trapense 1 no son mejores, pues todo indica que sigue el mismo camino. Trágico es como si después de años, soñando con encontrar una civilización hermana, hubiéramos abierto la puerta de nuestra propia vecindad, solo para encontrarnos con una hilera de ataúdes cósmicos flotando en el vacío. La interpretación de este hallazgo es lo que realmente asusta a los expertos, porque las enanas rojas, que son las estrellas más comunes del universo, representando el 75% de todas las estrellas de nuestra galaxia, resultan ser extremadamente violentas
durante su juventud, emitiendo llamaradas de radiación tan potentes que arrancan literalmente la atmósfera de cualquier planeta que esté cerca, dejando solo piedras calcinadas y estériles. Esto nos obliga a enfrentar una conclusión desoladora, y es que la inmensa mayoría de los mundos que hemos contado como habitables podrían ser en realidad desiertos muertos y bombardeados por una radiación implacable, lo que significa que la vida, tal como la conocemos, podría ser un milagro mucho más escaso y frágil de lo que nos atrevimos a soñar. Nos estamos dando cuenta de que quizá el universo no es un jardín lleno de flores esperando a ser descubiertas, sino un cementerio de rocas quemadas bajo la mirada de estrellas furiosas. Esta revelación nos hace sentir una soledad inmensa, pero justo cuando empezábamos a aceptar este silencio mineral, el telescopio detectó algo que no debería estar allí, una estructura geométrica perfecta flotando en medio del espacio profundo que nos obliga a preguntarnos si lo que está fallando no son los planetas, sino nuestra propia comprensión de la gravedad y la materia. Mientras intentamos asimilar que estamos rodeados de mundos estériles, el telescopio James Webb decidió alejarse de la búsqueda de vida para mirar directamente a los huesos del universo, y lo que encontró en abril de 2024 nos dejó helados, porque detectó una estructura llamada JWST-ER1, que es básicamente un anillo de Einstein. Perfecto. Se trata de un círculo de luz absolutamente simétrico que parece un portal abierto en medio del vacío. Esta geometría perfecta ocurre cuando una galaxia masiva curva el espacio-tiempo y actúa como una lupa gigante sobre la luz, que viene de mucho más atrás. Pero aquí es donde la realidad se quiebra de nuevo, ya que la anomalía encontrada es tan grande que no tiene una explicación lógica. Verás, según los cálculos estándar, la masa de la galaxia, que actúa como lente, resultó ser mucho mayor que la masa de todas sus estrellas y toda su materia oscura. Juntas, es una contradicción física total, porque es como si pusieras una bolsa de manzanas en una báscula y el peso te dijera que pesa lo mismo que un elefante. A pesar de que solo ves 5 manzanas dentro, esto nos deja ante dos opciones que aterran a los científicos. Por igual, la primera es que estamos contando muy mal la cantidad de estrellas en el universo temprano, o que la materia oscura en esos inicios era muchísimo más densa de lo que es ahora. Pero hay un dato poco conocido que está resucitando las pesadillas de los físicos más tradicionales, y es la posibilidad de que la materia oscura no sean partículas físicas que podamos atrapar, sino una propiedad de la gravedad misma que cambia con el paso del tiempo. Piénsalo por un momento, porque esto significaría que las leyes fundamentales de la física no son fijas, sino que el universo pudo haber tenido reglas de juego distintas en su juventud. Esta idea nos hace sentir que estamos caminando sobre arenas movedizas, porque si la gravedad cambia, entonces no podemos estar seguros de absolutamente nada de lo que creemos saber sobre el espacio profundo. Pero justo cuando estábamos intentando entender por qué la gravedad se comporta de forma tan extraña, el telescopio volvió a buscar las raíces del árbol cósmico para encontrar a los ancestros de todo lo que existe, y lo que descubrió es que esos ancestros simplemente no están por ninguna parte, lo que nos obliga a preguntarnos si nuestra historia empezó de una forma mucho más oscura y violenta. Si las reglas de la gravedad parecen estar mutando ante nuestros ojos, lo que descubrimos a mediados de 2024 nos obligó a enfrentarnos a un vacío todavía más aterrador, porque el James Webb fue diseñado y lanzado con un objetivo sagrado por encima de todos los demás, que era encontrar a las estrellas de población. 3. Se supone que estas son las primeras estrellas que existieron en el cosmos, gigantescas esferas de hidrógeno y helio puro, sin una sola pizca de metales, que debieron encenderse en la oscuridad absoluta para empezar a cocinar los elementos de la tabla periódica. Son básicamente el Adán y Eva de nuestra genealogía cósmica. Pero aquí está el problema que tiene a los astrónomos dándose cabezazos contra la pared. Y es que por más que el telescopio excava en el tiempo y mira hacia atrás, no las ve por ninguna parte. Lo que el Webb está encontrando en su lugar son galaxias que ya contienen metales pesados,
como el oxígeno y el carbono. Elementos que solo pueden existir si muchas generaciones de estrellas ya hubieran vivido y muerto anteriormente. Es una contradicción biológica y química total, porque es como si estuviéramos buscando el primer ancestro unicelular de la vida y en su lugar encontráramos un ser humano completamente formado, caminando por la Tierra primitiva. El rumor que está empezando a ganar fuerza en los círculos más avanzados de la astrofísica es algo que rompe toda la historia química del cosmos, y es la posibilidad de que quizás las primeras estrellas, en el sentido clásico, simplemente nunca existieron. Existe la teoría perturbadora de que el universo pudo haberse saltado ese paso inicial, pasando directamente de grandes nubes de gas a la formación de agujeros negros supermasivos y estructuras complejas de un solo golpe, sin esperar a que las estrellas individuales hicieran su trabajo. Esto significaría que la evolución del universo no fue un proceso de crecimiento lento y ordenado, sino una explosión de complejidad instantánea, que no podemos explicar con ninguna ley actual. Estamos viendo un pasado que se niega a mostrarnos sus cimientos, lo que nos hace preguntarnos si el origen de todo fue mucho más violento y extraño de lo que nos atrevimos a escribir en los libros de texto. Pero si te parece inquietante que el universo se saltara su propia infancia para nacer, ya maduro, espera a ver lo que encontramos cuando miramos la forma de esas galaxias primitivas, porque resulta que el orden surgió del caos, mucho antes de lo que la lógica permite, y lo que vimos en una galaxia llamada Thirst 2112 nos obligó a replantearnos si el tiempo mismo fluye de la forma que creemos. Si ya es bastante inquietante que el universo se saltara su propia infancia química, como vimos con la falta de estrellas de población. 3. Lo que encontramos al analizar la forma de las galaxias nos dejó directamente en estado de choque, porque el James Webb detectó una galaxia llamada CEERS 2112, que es básicamente un espejo de nuestra propia Vía Láctea, pero situada en un tiempo donde el universo tenía solo 2.000 millones de años de edad. Lo que ves ahí es una espiral perfecta, con una barra central bien definida, y si no eres astrónomo, esto puede parecerte normal, pero para los expertos es una imposibilidad física absoluta. Verás, la teoría clásica dice que para que una galaxia desarrolle esa estructura de espiral ordenada y esa barra de estrellas en su corazón, se necesitan muchísimos miles de millones de años de evolución tranquila y sin sobresaltos. El universo temprano, según todos nuestros registros, era un lugar caótico, violento y lleno de colisiones constantes, donde las galaxias chocaban unas con otras como coches en un desguace. Entonces, ¿cómo es posible que esta galaxia ya estuviera tan calmada y perfectamente organizada en medio de ese frenesí? Uno de los investigadores principales lo describió perfectamente con una frase que te hace pensar en lo poco que sabemos sobre el crecimiento cósmico al decir que es como ver a un adolescente que se ve y se comporta como un anciano sabio de 80 años. La implicación de este hallazgo es profunda y aterradora, a la vez porque significa que el orden surgió del caos aterradoramente rápido y que la física de autoorganización de la materia funciona a una velocidad mucho más alta de lo que cualquier modelo matemático se atrevió a predecir. Nos estamos dando cuenta de que el universo no necesitó eones para ponerse en orden, sino que parece haber tenido una prisa sobrenatural por alcanzar la madurez. Esto nos obliga a replantearnos si el tiempo mismo fluye de la forma que creemos o si hay una fuerza invisible acelerando la evolución de todo lo que vemos. Pero justo cuando pensábamos que el problema era la rapidez con la que se formaban las galaxias, el telescopio nos lanzó a la cara un problema todavía más grande que afecta a la estructura misma del espacio, porque resulta que el universo no solo crece rápido, sino que se está expandiendo a una velocidad que rompe todas nuestras calculadoras y nos sitúa en medio de la mayor crisis de la historia de la cosmología moderna. Si ver galaxias maduras en un universo bebé te pareció una imposibilidad física, lo que descubrimos entre finales de 2023 y principios de 2024 es todavía más grave, porque el problema ya no es solo lo que hay dentro del espacio, sino el espacio mismo.
El James Webb fue lanzado, entre otras cosas, para actuar como el juez definitivo en una pelea que lleva décadas dividiendo a los astrónomos, la famosa tensión de Hubble. Verás, tenemos dos formas de medir qué tan rápido se expande el universo. La primera es mirando el eco del Big Bang, esa luz antigua que nos dice que la velocidad debería ser de unos 67 kilómetros por segundo por megaparsec. La segunda forma es midiendo las estrellas directamente, y aquí es donde el telescopio Hubble siempre nos daba un número diferente, cercano a los 73 o 74 durante años. Muchos científicos cruzaron los dedos esperando que el viejo Hubble estuviera equivocado, que fuera un error de sus cámaras o un fallo en los cálculos. Pero el James Webb ha dado su veredicto y las noticias son devastadoras. El Webb ha confirmado que las medidas del Hubble son correctas. El universo se está expandiendo a 73 o 74 kilómetros por segundo. Esto nos sitúa ante un abismo intelectual, porque si ambas medidas son correctas, pero no coinciden, significa que no hay un error en los instrumentos, sino que hay un error profundo en nuestras leyes de la física. Es como si estuvieras midiendo la velocidad de un coche y tu radar te dijera 100 kilómetros por hora, mientras que el motor te asegura que va a 80, y ambos tienen razón. La interpretación que está ganando fuerza es que hay algo invisible que no estamos teniendo en cuenta, algo que está tirando del universo con más fuerza de la que creíamos, y algunos teóricos hablan ya de una energía oscura temprana, una fuerza misteriosa que actuó en los inicios del cosmos y que ha desajustado todas nuestras calculadoras. Estamos ante una crisis total de la cosmología, porque si no entendemos la expansión, no entendemos el tiempo ni el destino de nuestra realidad. Esta tensión es tan insoportable para algunos científicos que han empezado a resucitar teorías que creíamos muertas y enterradas hace casi un siglo, y lo que viene a continuación suena a pura locura, pero los datos del Webb son tan extraños que incluso las ideas más heréticas están volviendo a ponerse sobre la mesa. Si la velocidad de expansión del universo nos está dando datos tan contradictorios que ninguna computadora del mundo es capaz de reconciliarlos, quizás el problema no es cómo estamos midiendo el movimiento del espacio, sino que quizás, y esto es lo que hace que a muchos físicos les tiemble el pulso, el universo no se está moviendo en absoluto. En 2024, una publicación en la revista Particles ha dejado caer una bomba de racimo intelectual al resucitar una idea que creíamos muerta y enterrada hace casi un siglo. Se trata de la teoría de la luz cansada, la gran herejía que está empezando a susurrarse de nuevo en los pasillos de las universidades más prestigiosas del mundo, aunque en público muchos científicos todavía se rían de ella por puro miedo. Verás, toda nuestra comprensión del cosmos y del inicio de los tiempos se basa en el llamado corrimiento al rojo, esa idea de que las galaxias se ven rojizas porque se alejan de nosotros y su luz se estira como un chicle. Pero esta teoría propone algo radicalmente distinto, y es que el universo no se expande, sino que los fotones, las partículas de luz, simplemente pierden energía a medida que viajan a través de distancias inconcebibles por el vacío. Es decir, la luz se cansa tras miles de millones de años de viaje y por eso cambia de color. Sé que suena a locura porque esta idea fue descartada hace 90 años por falta de pruebas, pero los datos actuales del James Webb son tan extraños y tan difíciles de encajar en el modelo tradicional que los científicos están desesperados por encontrar una respuesta, incluso si eso significa desenterrar teorías zombies. Pero déjame que te cuente el pensamiento aterrador que hay detrás de todo esto, porque si la luz cansada es real y el universo es estático, entonces el Big Bang nunca ocurrió. Estaríamos viviendo en un universo eterno que no tiene un principio definido y que simplemente ha estado ahí siempre, desafiando nuestra necesidad humana de tener un origen. Es como descubrir de repente que el río por el que navegas no tiene un nacimiento en las montañas,
sino que es un océano sin fin que no va a ninguna parte. Esto lo cambiaría absolutamente todo, desde nuestra posición en la historia hasta las leyes fundamentales de la energía. Sin embargo, antes de que aceptemos que vivimos en una eternidad sin principio, el telescopio nos ha mostrado otro problema sobre cómo se agrupa la materia en el vacío, una crisis de densidad que sugiere que la propia gravedad podría estar fallando o que la materia oscura nos está ocultando un secreto final sobre cómo se construyó nuestra realidad. Pero incluso si dejamos a un lado esa teoría herética de la luz cansada y volvemos a la física convencional, el James Webb nos ha puesto delante en mayo de 2024 otro problema que es como un nudo en el estómago. Para los investigadores, se trata de la llamada crisis de los grumos o anomalía sigma 8. Verás. Según todos nuestros cálculos basados en el inicio del tiempo, la materia en el universo debería haberse agrupado de una forma muy específica, formando grandes cúmulos de galaxias densos y pesados, como si fueran grumos en una sopa cósmica. El James Webb ha mirado hacia atrás y ha confirmado que efectivamente, en el pasado, esos grumos estaban allí listos para crecer. Pero aquí es donde la realidad vuelve a darnos una bofetada, porque cuando miramos el universo actual con otros telescopios y comparamos los datos, nos damos cuenta de que la materia está distribuida de una forma mucho más suave y menos densa de lo que debería la evolución. Simplemente falló. Es como si hubieras dejado una masa de pan leudando, y al volver, horas después, descubrieras que en lugar de haber crecido y haberse vuelto esponjosa, se hubiera quedado plana y sin fuerza. El significado de este hallazgo es verdaderamente perturbador, porque nos obliga a preguntarnos si la gravedad, que es la fuerza que mantiene todo unido, es en realidad más débil de lo que pensamos cuando hablamos de distancias colosales. O peor aún, si la materia oscura, esa sustancia invisible que actúa como el pegamento del cosmos, se está desintegrando o muriendo con el paso de los eones. Piénsalo un momento, porque si el pegamento del universo se está rompiendo, el destino de todo lo que conocemos podría ser mucho más solitario y vacío de lo que jamás imaginamos. Estamos viendo un universo que parece estar perdiendo su capacidad de mantenerse unido, y esta crisis de densidad nos deja en una posición muy vulnerable, porque sugiere que nuestras leyes fundamentales tienen fecha de caducidad y que el motor del cosmos se está quedando sin potencia de una forma que no podemos explicar. Pero si crees que la desintegración de la materia oscura es el límite de lo extraño, espera a ver lo que sucede cuando mezclamos estos errores matemáticos con la idea de que quizá nada de lo que vemos es real y que estos fallos inexplicables en los datos del telescopio son en realidad errores de renderizado en una simulación cósmica masiva que está empezando a fallar bajo la mirada del Webb. Si el pegamento del universo se está rompiendo y nuestras leyes matemáticas ya no sirven para predecir el comportamiento de la materia, quizás es que estamos buscando la respuesta en el lugar equivocado, y por eso, en los últimos meses, ha empezado a ganar fuerza una idea que antes solo pertenecía a la ciencia ficción: la hipótesis de la simulación. Verás, hay un dato curioso que algunos físicos están discutiendo ahora mismo en los pasillos de las universidades más prestigiosas del mundo, y lo hacen medio en broma. Medio en serio dicen que la aparición demasiado temprana de objetos complejos en los datos del James Webb se parece sospechosamente a lo que en informática llamamos generación procedimental. Piénsalo un momento, porque en los videojuegos modernos, para ahorrar memoria, el mundo no existe completo todo el tiempo, sino que se crea complejo. De inmediato, justo en el momento en que el jugador mira hacia esa dirección, sin necesidad de una historia previa o de un proceso de construcción lento. Y aquí es donde la conexión con el telescopio se vuelve verdaderamente inquietante, porque si el Webb está mirando hacia el inicio de los tiempos y en lugar de encontrar los ladrillos básicos y el desorden inicial, encuentra galaxias adultas que aparecieron de la nada sin un pasado lógico, entonces tenemos un argumento a favor de la artificialidad de nuestra propia realidad. Es como si estuviéramos detectando errores de renderizado en el código del cosmos, porque el sistema no esperaba que tuviéramos una cámara tan potente capaz de ver las costuras del programa. Esta idea
nos hace preguntarnos si el James Webb no es solo un telescopio, sino una herramienta que está hackeando los límites de nuestra prisión digital, mostrándonos que el universo no creció, sino que simplemente fue cargado en el sistema ya maduro para que nosotros lo observáramos sentir que somos solo líneas de código en una simulación que está empezando a fallar bajo la presión de nuestra curiosidad genera un vértigo existencial que ninguna otra teoría científica puede igualar. Pero antes de que aceptes que vives dentro de un ordenador cósmico, hay un problema químico fundamental que sigue molestando a los investigadores. Y es que, por mucho que intentemos explicar el origen de todo, todavía nos falta una pieza clave en la tabla periódica de los primeros minutos. Y ese es el misterio del litio perdido, una pieza que falta en el rompecabezas y que sugiere que nuestra comprensión de la creación misma tiene un fraude oculto desde el primer segundo. Pero incluso si dejamos de lado la idea de una simulación y volvemos a la física de partículas pura, nos topamos con un muro que el James Webb, a pesar de toda su potencia, no ha podido derribar, y es lo que muchos científicos llaman en privado el fraude cósmico. Se trata del problema del litio, una espina clavada en el costado de la ciencia desde hace décadas que el telescopio solo ha venido a restregar en nuestra cara. Verás, la teoría del Big Bang es extremadamente precisa en una cosa. Nos dice exactamente qué elementos debieron formarse en los primeros 3 minutos de existencia. Según las matemáticas, el universo primordial era una sopa de hidrógeno, helio y una pizca muy específica de litio. Sin embargo, cuando el Webb analiza las estrellas más viejas del cosmos, esas que deberían conservar la receta original intacta como cápsulas del tiempo químicas, se encuentra con algo desconcertante, porque hay 3 veces menos litio del que debería haber según todos nuestros modelos. Es como si alguien hubiera robado una parte fundamental de la materia prima del universo antes de que nosotros llegáramos. Lo más extraño y lo que realmente molesta a los investigadores es que el telescopio ha sido capaz de detectar elementos mucho más complejos, como el oxígeno y el carbono en los rincones más profundos del espacio, cosas que son difíciles de fabricar, pero sigue siendo incapaz de encontrar ese litio perdido que debería estar por todas partes. Esta rareza nos obliga a enfrentar una conclusión que nos hace sentir muy pequeños e ignorantes, porque significa que fundamentalmente no entendemos la física nuclear de los primeros minutos del universo. Si nuestras fórmulas fallan en algo tan básico como el litio, entonces la base sobre la que hemos construido toda la historia del cosmos podría ser un castillo de naipes a punto de caer. Nos hace preguntarnos si el Big Bang fue realmente como nos lo contaron o si estamos ignorando una fuerza o un evento catastrófico que alteró la química de la realidad desde su nacimiento. Esta sensación de que nos falta una pieza clave del rompecabezas nos empuja hacia teorías todavía más extremas, y algunos premios Nobel sugieren que quizá el litio no está porque este no es el primer universo que existe, y que lo que estamos viendo son solo las cenizas de una realidad anterior que se apagó mucho antes de que nosotros naciéramos. Si el misterio del litio nos sugiere que falta algo fundamental en la receta original, es porque quizá estamos mirando un plato que ha sido recalentado 1000 veces antes de llegar a nuestra mesa. Y aquí es donde entra en juego la mente de un premio Nobel de Física como Roger Penrose, quien sostiene una teoría que te vuela la cabeza por completo y que los datos del James Webb parecen estar sacando a la luz de nuevo. Esta idea se llama cosmología cíclica conforme y nos plantea un escenario que roza lo sobrenatural, porque Penrose cree que esos puntos anómalamente brillantes que el telescopio está encontrando en el cosmos más temprano no son solo galaxias imposibles que aparecieron demasiado rápido, sino que podrían ser los llamados puntos de Hawking. Para que entiendas la magnitud de lo que estamos hablando, imagina que estos puntos son huellas térmicas o cicatrices dejadas por la evaporación de agujeros negros supermasivos.
que pertenecieron a un universo que existió antes del propio Big Bang. Me genera una sensación de vértigo absoluto pensar que nuestro origen no fue un estallido limpio desde la nada, sino que fue simplemente el final de otra historia totalmente diferente que ocurrió en un tiempo anterior. La interpretación de estos datos es desoladora y fascinante a la vez, ya que sugiere que no vivimos en el primer ni en el último universo, sino en un ciclo infinito de muertes y renacimientos donde la realidad se expande y se contrae en una danza que no tiene fin. Lo que realmente me quita el sueño de esta teoría es que si es cierta nuestras leyes físicas, esas que consideramos sagradas y universales, serían en realidad solo reglas temporales del ciclo actual, destinadas a cambiar o desaparecer cuando el universo vuelva a reiniciarse. Estamos atrapados en una cadena de eternidades, y el James Webb podría estar mostrándonos los fantasmas de toda la materia que existió antes de que el tiempo mismo volviera a empezar para nosotros. Esta visión de una existencia cíclica nos hace preguntarnos si somos realmente especiales o si somos solo una repetición estadística en un proceso que lleva ocurriendo para siempre. Pero mientras intentamos procesar que somos los restos de una realidad anterior, el telescopio nos obliga a volver al presente para enfrentar una última verdad que es todavía más inquietante, porque al final de este viaje por el tiempo nos damos cuenta de que quizá nosotros mismos somos el error que la física no puede explicar. Después de recorrer estos 23 capítulos de misterios, desde aquel pánico inicial, en julio de 2022, hasta las cicatrices de universos anteriores, llegamos a una conclusión que no solo afecta a la ciencia, sino a nuestra propia identidad como seres conscientes. El James Webb nos ha puesto frente a un espejo que nos devuelve una imagen distorsionada de la realidad porque nos ha mostrado que existimos en un momento del tiempo verdaderamente extraño. Durante décadas diseñamos modelos donde todo era lento, lógico y predecible, pero este telescopio ha desenterrado un pasado que fue monstruoso, increíblemente denso y que evolucionó a una velocidad que nuestra física actual califica de imposible. Hemos visto galaxias adultas naciendo de la nada, agujeros negros gigantes que no deberían existir y una química compleja que se saltó todos los pasos lógicos de la evolución. Lo que realmente me asusta al mirar el mapa completo es darnos cuenta de que este cosmos tranquilo y ordenado en el que vivimos hoy, con sus galaxias en espiral y su expansión constante, podría ser en realidad solo una calma temporal, un breve respiro de paz en medio de una tormenta de caos que no alcanzamos a comprender. Quizá no somos los protagonistas de una historia de progreso lineal, sino que somos un simple error estadístico viviendo en un rincón inusualmente pacífico de un motor cósmico que funciona bajo reglas que apenas estamos empezando a vislumbrar. La sensación que queda después de analizar cada dato, cada rumor y cada anomalía es que el universo tiene mucha más prisa de la que pensábamos y que nosotros somos los últimos en llegar a una fiesta que ya ha terminado y empezado varias veces sin nosotros. Al final, nos queda una verdad que es tan poética como aterradora. Pensamos que el telescopio sería una máquina del tiempo para ver nuestra infancia cósmica. En su lugar, nos mostró que somos niños adoptados. La historia que escribimos para el universo no coincide con la realidad capturada en luz infrarroja, y esa realidad es mucho más inquietante que la oscuridad que esperábamos encontrar. Esta sensación de que la historia del cosmos está mal escrita no es solo una impresión filosófica, sino que se ha convertido en la mayor emergencia de la ciencia moderna, conocida oficialmente como la crisis de la cosmología. Y todo este caos intelectual gira en torno a un concepto final que el James Webb ha grabado a fuego. En los libros de texto, la llamada tensión de Hubble. Durante décadas, los astrónomos mantuvieron una esperanza secreta, y era que si algún día construíamos un telescopio lo suficientemente potente, la contradicción entre lo que vemos en el universo actual y lo que predicen las huellas del Big Bang simplemente desaparecería. Pero el Webb ha llegado para darnos un baño de realidad brutal, porque sus datos confirman que el universo se expande a una velocidad diferente a la que dictan nuestras teorías más sagradas. Y esto ya no es
es una simple discusión de números en una pizarra. Aquí es donde las cosas se ponen realmente peligrosas para nuestra cordura científica, porque ya no podemos escondernos detrás de la excusa de un fallo humano o de un instrumento defectuoso, ya que estamos ante la evidencia física de que nos falta una ley fundamental de la física que todavía no hemos sido capaces de descubrir. Nos enfrentamos a la posibilidad de que algo en el universo temprano tuvo el poder de acelerar el tiempo y la creación de la materia de una forma tan drástica que todas nuestras calculadoras han quedado obsoletas de un plumazo. Es una sensación asfixiante darte cuenta de que quizá las reglas del juego no son eternas y que el motor de la realidad funcionaba con una potencia sobrenatural en sus inicios que hoy simplemente ha desaparecido. Lo que el James Webb nos está gritando en cada imagen es que el mapa que usamos para navegar por el espacio tiene un error de base y que cuanto más profundo miramos, más nos alejamos de la seguridad de lo que creíamos saber. Este telescopio no solo ha mirado atrás para encontrarnos, sino que ha roto nuestra zona de confort y nos ha dejado flotando en un océano de incertidumbre, donde lo único seguro es que el pasado es mucho más complejo y extraño de lo que cualquier ser humano se atrevió a soñar. El James Webb descorrió la cortina buscando nuestros orígenes, pero lo que encontró nos obliga a preguntarnos si realmente entendemos algo sobre el universo.